Efectivamente, los salmos son hermosos. Hay salmos donde podemos ver al salmista de una manera emocional, contento, triste, enojado. Pero los salmos nos ayudan mucho para que nosotros podamos comprender quién es Dios, cómo es Dios, pero también cómo soy yo. Porque lo que decía o dice el salmista muchas veces refleja también el carácter del ser humano. El Salmo 63, 1 y 2 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y dice el 63, 2: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y hoy, hermanos, es un día para alabar a Dios. Recordando estos salmos, vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta mañana, hermanos, con todo el ánimo, con todo nuestro corazón, como decía el salmista, aquí en el Salmo 63, del 1 al 4. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo te acercaré a ti. Mi alma te anhela y te creceré. Para ver
Dios será bendecido por la eternidad. Amén. Tú diste tu vida por mí, Dios, por todo aquel que en ti cree. Padre Santo, tu sacrificio no fue en vano. Tú no estás en una cruz crucificado, tú vives. Tan es así que tú das vida al hombre, porque tu palabra nos enseña que está muerto en sus delitos y pecados. Por eso tú viniste a este mundo a dar tu vida por cada uno de los que creen en Dios. Padre Santo, te damos gracias por el amor tan grande que has tenido para con cada uno de nosotros. Por eso ahora cantamos y reconocemos lo que tú hiciste en la cruz, que no fue en vano, Dios. Tú no estás en una tumba sepultado, tú vives.
Tan es así, Dios, que vives en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, bendito Rey, en Cristo Jesús. Amén. Digno es el Cordero de ser alabado. Pueden tomar sus lugares, muchas gracias. Buenos días, mis hermanos. Ya les sean todos bienvenidos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y pues continuamos con nuestra segunda carta a los Corintios. Hoy estaremos viendo el capítulo 7 de esta carta. Y vamos a ver cómo
Dios utiliza a Pablo y cómo Pablo le habla a los corintios sobre la importancia que significa el arrepentimiento. Y cómo es el arrepentimiento que nos conduce a la restauración de nuestras relaciones. Él nos muestra cómo ese dolor que puede inclusive llegar a provocar el arrepentimiento de nuestra vida puede ser inclusive un medio de gracia dado por Dios. Y esto nos va a llevar a tener un cambio genuino en nuestro corazón. El arrepentimiento generalmente puede llegar a ser incómodo, ¿verdad? Darme cuenta que fallé, que me equivoqué y que ahora estoy arrepentido, me pone en un lugar doloroso y a veces incómodo. Sin embargo, es un paso crucial para la sanidad y la restauración de nuestras relaciones, primeramente con Dios y también con los demás. Hoy ha sido mi oración que el mensaje de este día realmente nos lleve a abrazar y nos anime a abrazar el dolor del arrepentimiento como parte de esta transformación personal que todos estamos viviendo en nuestra relación con Dios. Aunque el arrepentimiento auténtico no solamente nos va a dar tristeza por el pecado, también va a generar un cambio verdadero, el cual nos restaura y nos lleva más cerca de Dios. Pablo hoy nos va a decir que el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento correcto, nos va a traer vida y esperanza. La restauración a través del arrepentimiento es un tema central que vamos a ver en todas las Escrituras. Y esta va a terminar en la obra redentora de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Su sacrificio nos da la oportunidad de arrepentirnos y poder recibir el perdón de Dios, mostrando que la restauración siempre es posible en el Señor. Este también es un regalo dado por Dios, el cual puede llegar a transformar nuestras tristezas en alegrías y nuestra debilidad en fortaleza. Así es que vamos rápido a la Escritura, pero antes vamos a dejar que Dios sea quien dirija este tiempo, que el Señor dirija este tiempo y que como mensajero Dios me utilice y que yo sea fiel a lo que está aquí escrito. Así es que vamos a hablar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos este domingo, Señor, que Tú nos regalas vida y que podemos reunirnos como familia, estudiar Tu palabra, Señor, a conocer más de Ti. Y en este tema tan importante, Padre, que es el arrepentimiento, que todos tenemos que vivir, Dios. Todos nos tenemos que arrepentir de esa vida pasada que tuvimos y que Te ofendía, Señor. Y que es a través del sacrificio de Jesús que hoy podemos encontrar esa restauración y esa nueva relación, ese perdón, Señor, y que nos da una relación contigo, Dios. Señor, danos ese corazón humilde y honesto que puede vivir el arrepentimiento. Pero no solamente el arrepentimiento cuando nosotros hacemos una decisión, entendiendo que solo hay un camino que Tú has dado, el de Tu Hijo Jesús, sino también que vivamos en arrepentimiento constante en nuestra vida, para ir desechando todo eso que nos estorba y que no Te glorifica. Dios, haz de este mensaje que Tú has preparado un mensaje que lo podamos tener en nuestro corazón y que lo podamos vivir, que lo pongamos en práctica, Señor, porque esto nos ayuda en la limpieza de nosotros, pero también Te da honra y gloria a Ti, Señor, al ver Tu poder transformador en nuestra vida. Señor, Te rogamos que nos ayudes, nos guíes, que nos des fidelidad a lo que está escrito, que podamos seguir de manera correcta lo que Tú hoy nos vas a decir. En el nombre de Jesús Te damos gracias. Amén. Así es que decíamos, capítulo 7, y vamos a empezar, vamos a ver todo el capítulo, vamos a ver Biblia. Así es que vamos a empezar desde el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido.
a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Nuestro primer encabezado es: el arrepentimiento es el inicio de nuestra santidad. Pablo inicia este capítulo con una frase: así que. Es decir, va a empezar a hablar de las consecuencias que tenemos de lo que ya nos dijo en el capítulo pasado. ¿Lo recuerdan la semana pasada? De todas esas promesas que Dios nos ha dado. Nos dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré para ellos padre, y ustedes me serán por hijos e hijas. Pero no solamente hay promesas, también hay instrucciones para nosotros. Y esto es que nosotros no tenemos por qué enredarnos con las cosas y con las personas que no conocen a Dios, las cosas que están en este mundo. Porque el deseo de Dios es que tú y yo estemos separados de las cosas que nos pueden llegar a atar a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra antigua naturaleza, y que definitivamente nos van a llevar a caer en pecado, y por ende vamos a estar fuera de la voluntad de Dios en cada paso que damos. Pablo ahora nos dice, como consecuencia de eso, ahora nos dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sí ves? Pablo está separando los pecados de la carne y los pecados del espíritu. Esto es porque él está queriendo hacer este énfasis. Realmente pretende que tú y yo nos queden bien claro que todo lo que está relacionado con el pecado es nuestra responsabilidad tomar la decisión de echarlo fuera. Nos dice que el pecado de la carne, ¿cuál es? Bueno, él se está refiriendo a que son aquellas cosas donde mi cuerpo está involucrado. ¿Qué tipo de pecados podrían ser esto? Bueno, sabemos que los problemas de alcoholismo, ¿verdad? Ahí estoy involucrando mi cuerpo. Eso es un pecado de la carne. Pecados que tienen que ver con la índole sexual también son pecados que yo involucro mi cuerpo. Inclusive la mentira, ¿verdad? Ahí involucro mi boca para decir cosas que no son ciertas. Todos esos pecados que involucran mi cuerpo, son los pecados de la carne. ¿Cuáles son los pecados del espíritu? Las cosas que están en mi mente. Cuando yo pongo algo que es más importante para mí que Dios, sabemos que eso es idolatría. Esos son los pecados del espíritu. El orgullo. Tendemos a ser personas orgullosas, pero muchas veces ese orgullo tratamos de guardarlo, de esconderlo. La vanidad. Muchas veces también es algo que no nos gusta que se vea y lo tenemos escondido. Todas esas cosas que podemos llegar a tener ocultas y que no son fáciles de detectar o de ver en el otro, bueno, son pecados del espíritu. Todas esas cosas que inclusive nos pueden ayudar a mentirnos a nosotros mismos y con facilidad las ocultamos. Como ejemplo, pensemos en el tiempo de Jesús. Él nos dice en la Escritura que hablaba con prostitutas y con recaudadores de impuestos. Sabemos que eran los dos tipos de personas más mal vistas de su tiempo. Las prostitutas por obvias razones, y los recaudadores de impuestos porque eran abusivos y tramposos para poder cobrar mayores cantidades. Todo el mundo los veía mal. Todos sabían que eran pecadores. Sus pecados eran evidentes. Era algo que no podían esconder. Por lo mismo, no había ningún problema en identificarlos como pecadores. Pero había otros que tenían el pecado de índole espiritual. Y estos eran los fariseos. Ellos tenían pecados ocultos
pecados que nos estaban rodeando por completo. Eran vanidosos, decían que solamente ellos tenían la verdad, eran orgullosos y veían a los demás por encima o por debajo del hombro. Eran egoístas. Al menos todo esto no era tan fácil de detectar en los demás, y por eso muchos les creían y muchos caían en sus mentiras, pero no eran fáciles de ocultar para Dios. Y por eso vemos con qué facilidad el Señor Jesucristo les hablaba como les hablaba, porque veía a Él todos sus pecados que llevaban por dentro, los cuales se habían hecho profesionales de cómo podían ocultarlos. Era más difícil lidiar con ellos. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Para nosotros ese tipo de pecados los tenemos ahí. Normalmente no nos gusta que salgan, pero ahí están. ¿Y cómo nos cuesta trabajo deshacernos de ellos? Muchas veces los terminamos como adoptando, ¿verdad? Los tratamos y los cuidamos para mantenerlos. Sin embargo, todo pecado es enemigo de Dios. Y desgraciadamente podemos ver allá afuera que el mundo está lleno de todo esto. Muchas veces inclusive se regodean de su pecado. Terminan inclusive motivándose a ver quién puede llegar a pecar más y mejor. Se vuelve a veces inclusive una especie de competencia. O no, muchas veces terminan motivándose a ver quién puede embriagarse más, quién puede tomar más, quién puede consumir más alcohol. Y se glorían de ello. No se llegan a gloriar de quién puede tener más conquistas, sobre todo los jóvenes. Y se glorían de ello. Lo presumen. Muchas veces el chisme, ¿verdad? Tenemos que ganar la primicia. No podemos llegar a algo que ya alguien supo. Tenemos que llevarlo primero. Nos encanta la primicia. Y el pensamiento regular, ¿cuál es? Bueno, cada quien toma las decisiones que quieres. Yo decido lo que es mejor para mi vida. Pero todo eso solamente es pecado, y como sabemos, todo eso nos separa de Dios. Todo pecado es inmundicia ante los ojos de Dios. Y tú y yo estamos en el proceso que podamos mirarlo de la misma manera que Él lo mira. Por eso Dios nos dice en su palabra: elimínalo. Pero sabemos que tú y yo no podemos limpiarnos solos por nuestro propio esfuerzo. Por eso el Señor se ha encargado de darnos herramientas. Tenemos la herramienta de su palabra, donde está su consejo y cómo tenemos que vivir. Pero también te ha dado el poder del Espíritu Santo que mora en todo creyente para poder lograr esta limpieza. Pero eso no significa que entonces yo me tengo que sentar y esperar a que las cosas se den. No, yo tengo que poner mi voluntad, tengo que poner esfuerzo, tengo que cooperar con las cosas que Dios está haciendo en mi vida, empezando por tomar las decisiones correctas y luchar por esa limpieza para que el Señor realmente me limpie. Así es que no somos nosotros quienes nos limpiamos. Dios nos da la fuerza y nos da el conocimiento en su palabra, y así saber qué camino seguir. El mismo apóstol Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 8, versículos 13 y 14: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, no todos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así es que estamos viendo que Dios nunca nos va a pedir algo por lo cual no nos haya Él equipado para que lo podamos hacer. Pero es importante que tú y yo tomemos decisiones para hacer las cosas que Él nos está pidiendo. Y así es a través de su fuerza que tú y yo podemos continuar con su camino. El autor de la carta a los Hebreos también escribe en capítulo 13, versículos 5 y 6: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo:
no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Verdad? En otras palabras, el escritor de los Hebreos dice, no vivas con avaricia. Está contento con lo que tienes. Yo estoy contigo y en eso confía, dice el Señor. Sin embargo, no podemos nosotros también ignorar lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 3, versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya. No que yo ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esto es hermoso, porque primeramente Pablo nos está hablando de esta santificación progresiva que todo el creyente lleva. No es que yo ya lo haya alcanzado, yo sigo caminando, sigo haciendo la voluntad de Dios, sigo avanzando, limpiándome. Y es hermoso porque también nos dice que Dios se apodera de nosotros para que nosotros nos apoderemos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Por lo mismo, tú y yo no podemos cambiar las cosas que ya pasaron y que están allá atrás en nuestra historia personal. Y es ahí cuando acudimos al Señor con arrepentimiento y fe, pidiéndole que nos limpie. Literalmente es nuestra responsabilidad olvidarnos de las cosas que ya están atrás. Y esta para nosotros es la clave de muchos de nuestros problemas. Porque si Dios ya nos perdonó, ¿por qué a veces nos aferramos a seguir trayendo nuestro pasado al presente? Y lo único que hacemos es lastimarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo seguimos lastimando a los demás. Y muchas veces lastimamos a los que decimos que amamos. Y muchas veces esto lo hacemos porque en realidad no queremos perdonar a nadie. Queremos seguir victimizándonos. Sencillamente no quiero olvidar la ofensa. En lugar de estar atado a nuestro pasado, debemos estar enfocados en lo que realmente Dios tiene para nosotros, en cómo podemos avanzar. Enfocémonos mejor todas nuestras fuerzas en ver cuál es su perfecta voluntad y su perfecto plan para la vida de todos nosotros, y confiar y saber que en nuestro caminar Él nos irá limpiando. ¿Recuerdas el capítulo pasado donde Pablo, en el versículo 11, el capítulo 6, versículo 11 al 13, nos dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, no se cierren. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Lo que pasó, pasó. Ámenme como yo los amo. Pablo les dice: Corintios, yo siempre he sido abierto con ustedes. Recordemos que Pablo, si algo ha estado haciendo con los corintios, es ser una persona totalmente transparente. No solamente en la forma que les está escribiendo. También recordemos que Pablo fue quien fundó esta iglesia y que pasó 18 meses con ellos, donde tuvieron la oportunidad de conocer al apóstol Pablo y lo transparente que fue con ellos. Porque cuando estuvo con ellos, lo único que hizo Pablo fue enseñarles y amarlos. Nunca le hizo mal a nadie. Nunca hizo nada que intentara agredir o corromper a nadie. Jamás actuó con engaños o con mentiras. No se está jactando Pablo, realmente lo único que hace es recordarnos lo que vivieron con él, todo lo que vieron, todo lo que oyeron, todo lo que
Pablo hizo entre ellos fue real, nada fue falso. Tampoco los está amenazando. Solo les está diciendo y recordando lo que vivieron, y que por lo mismo no pueden dejarse engañar por las mentiras que le están diciendo los falsos apóstoles que se han introducido a la iglesia de Corinto, los cuales el único deseo es prestigiar al apóstol. Pablo ama a los corintios y por eso les dice que vivirá y morirá junto con ellos. Pablo está totalmente vinculado con ellos. Y les quería recordar que aunque les había escrito una dura carta, ¿recuerdas la carta severa? Todo lo que en ella estaba escrita estaba basado en el amor que tiene por ellos. Por lo mismo, Pablo vive esta etapa de preocupación. Pero está preocupado primeramente por ellos, por las cosas malas que están haciendo, pero también está preocupado porque no sabe cómo van a recibir esta carta que esté escrita con dureza hasta cierto punto, la carta severa. Sin embargo, ya se encontró con Tito. Y había noticias que los corintios ya habían recibido y que la habían recibido bien. Eso reconfortó a Pablo. Y su preocupación había sido reemplazada por gran gozo, por un gozo realmente extraordinario. Evidentemente Pablo ahora está feliz. Está feliz porque la carta severa ha logrado su cometido. A pesar de que algún tiempo él llegó a pensar, híjole, creo que me pasé. Quizá exageré en dureza. A esto, súmale la hostilidad que Pablo está recibiendo por parte de estos falsos apóstoles. Pero toda esa preocupación ahora está lleno de gozo, porque los corintios han recibido correcta y de manera positiva la carta. La felicidad de Pablo es porque ahora los corintios han dado un paso más en su caminar con el Señor. Obviamente Pablo también está feliz porque ya encontró a Tito. No sabía nada de él, lo estaba buscando. Y obviamente el hecho de verle le causa gozo, le quita una preocupación. Pero también las noticias que trae Tito son motivo de doble gozo. Saber que han recibido bien la carta. Hermano, siempre es interesante y para mí es sorprendente ver cómo el Espíritu Santo instruye a los escritores de la Biblia y cómo los guía en cómo deben ir escribiendo. Utiliza el carácter de cada uno de los autores de la Biblia y utiliza su pluma para poder quedar estampado todo lo que Dios tiene que decirnos. Porque si vemos, Pablo está regresando a un pensamiento que vimos en el capítulo 2, versículo 13. Cuando decía, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. De alguna forma, el Señor lo inspiró desde el capítulo 2, versículo 14, hasta el capítulo 7, versículo 4, para que viera esta interrupción en el hilo de pensamiento de Pablo. Porque estaba contando la historia de que se había dirigido a Macedonia. ¿Por qué se había dirigido ahí? Y luego Dios le interrumpe y lo lleva a escribir todo lo que hemos visto durante las últimas semanas. Y ahora vuelve a este punto que había dejado en el capítulo 2, donde Pablo habló de llegar a Troas. Y si recuerdan, nos dijo que ahí Dios le había dado una gran puerta, le había abierto una gran puerta para predicar el Evangelio. Pero también Pablo nos dijo que no tenía reposo en su espíritu. Estaba preocupado porque no sabía nada de Tito. Pero hoy podemos ver con más claridad por qué era tan importante hablar con Tito, por qué estaba tan preocupado por la carta que le había escrito a los corintios. Pablo, en estos primeros versículos del capítulo 7, nos está invitando a purificarnos de todo pecado, destacando que el arrepentimiento auténtico comienza con un cambio interior. También nos pide que estemos evaluando nuestras vidas y que eliminemos los obstáculos que interfieran en nuestra relación con el Señor. Mientras confiamos tú y yo en su gracia para guiarnos y fortalecernos, este es el proceso de transformación personal que todo creyente lleva. Versículo 5.
Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestras partes. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nuestro segundo encabezado: el dolor te lleva al arrepentimiento. Vemos que Pablo nos dice en el versículo 5 que cuando llegó a Macedonia está muy cansado. Está muy cansado porque está lleno de pruebas, está lleno de problemas, está lleno de frustraciones. No hay descanso en las tribulaciones. Y admite que necesita consuelo, porque también admite que tenía hasta cierto punto miedo. Y las palabras hermosas de la Biblia: pero Dios. Hermosas palabras, porque ese pero Dios siempre es la antesala de que Dios tiene buenas noticias. Así que mi hermano, no importa dónde estés, no importa lo que estés pasando, no importa inclusive cuán oscuras sean las circunstancias que quizá hoy estás viviendo, tú puedes contar con estas palabras: pero Dios que consuela a los abatidos, nos consoló con la venida de Tito, dice Pablo. Pablo ha recibido el consuelo después de todo un proceso y una temporada complicada. Lo decíamos, no solo porque vio a Tito, evidentemente, como creyentes, como hermanos en Cristo, como compañeros en el ministerio, muchas veces se separaban, ¿verdad?, para hacer el trabajo que les correspondía. Y obviamente se preocupaban unos por otros, porque sabemos que en ese tiempo era difícil, ¿verdad?, proclamarse como cristiano. Se tenían que afrontar muchas dificultades como creyentes. Pero en este caso, fueron de mayor gozo las noticias que Tito tenía. Era algo que seguramente Pablo quería escuchar. Los corintios han aceptado la corrección y actuaban ahora en obediencia. Pero no nada más eso, esto significa que también aman y confían en Pablo. Y esto significa confiar en Dios, porque han confiado en la persona que Dios les ha enviado para enseñarles la correcta doctrina dentro del Evangelio. Así que mi hermano, no sé cómo vengas hoy, no sé cómo estés tú hoy. Quizá hoy vienes porque necesitas ser consolado. Mi hermano, mi hermana, quizá vengas porque te falta paz. Quizá vengas porque tu espíritu está abatido. ¿Sabes? Dios quiere interrumpir ese mal momento en tu vida. El problema es que muchas veces nuestra tendencia es más a perder el enfoque de todo ello. Y nos olvidamos de Dios. Y empezamos a ver cómo las circunstancias que están en nuestro entorno nos rodean, y todos esos problemas que aparentemente nos están asfixiando y que nos tienen presos. Hoy la Escritura te está diciendo que necesitas regresar a Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 34: no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no nos afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos llegamos a preocupar por aquello que pueda pasar? Vas con el doctor y te dice, hay que tener cuidado porque tienes que hacerte algunos análisis, porque hay algo que hay que cuidar, hay que tener cierta responsabilidad, hay que atenderlo. ¿Y qué pensamos? Seguramente me va a dar y me voy a morir, seguro. Y empezamos con las preocupaciones y empezamos con una serie de pensamientos negativos. Cuando estamos a día 10 del mes, faltan 5 días para la quincena y yo mi bolso y solo traigo 100 pesos. ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo le voy a hacer? Y empezamos a preocuparnos una y otra y otra y otra vez. La respuesta te la vas a dar tú mismo. Piensa en esas cosas del pasado reciente que realmente te preocupaban, pero que ahorita ya están resueltas. ¿Sabes? Las cosas que nos preocupamos, las verdaderas cosas por las que tú y yo siempre estamos preocupados, casi nunca suceden. Estudiando sobre este tema, investigando, me encuentro estadísticas que del 100% de las cosas que nos preocupan, el 90% de las cosas por las cuales nosotros nos preocupamos nunca suceden. Todo siempre está en nuestra imaginación. Si tú estás parte de estas estadísticas, esto significa que entonces el estar preocupado es una verdadera pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué nos queda? Si el doctor te está diciendo que debes de tener cuidado, no te está diciendo que ya estás desahuciado, sino que tienes que tener cuidado. Si tienes 100 pesos en tu bolsa, faltan 5 días para la quincena, ¿qué te queda? ¿Será la primera vez que experimentas eso? ¿Y no siempre la has ligado? Entonces, nos queda seguir confiando en Jesús y su palabra. Seguir confiando en que en Él estamos seguros y que Él terminará la obra que comenzó en nosotros. Solo tú y yo tenemos que avanzar en ello que Él tiene para nosotros. Pablo admite y explica que por algún tiempo de haberles enviado esta carta, se había arrepentido de habérselas enviado, porque no sabía cómo iban a reaccionar. Sabía él que había escrito con dureza, sabía que era una carta dura. Y fue hasta que él pudo recibir las noticias de Tito que descansó y que vio que había recibido con bien la carta. Eliminó ese peso que él cargaba. La carta evidentemente no la escribió para condenarles, la escribió para corregirlos. Sin embargo, Pablo tenía esa sensación de que era una carta riesgosa, porque pudo haber sido una carta altamente destructiva, consideraba él. ¿Y por qué se arriesgó, podríamos decirlo? Porque los corintios tienen un gran problema, y es que son sumamente tolerantes dentro de la iglesia. No importa qué pecado tengas, ven aquí, ven con nosotros, tú ven con el pecado a la iglesia, no pasa nada. Y por eso Pablo reacciona y les dice: no es posible que la iglesia, de hecho toda la carta 1 de 1 Corintios y esto que va aparte, les viene diciendo: no es posible que se estén haciendo de la vista gorda con el pecado de todos. Porque como creyentes debemos de tener una exigencia y poca tolerancia al pecado. Por eso Pablo se arriesgó, podríamos decir, a escribir esta carta. Quería decirles que no era posible que estuvieran tolerando todas estas cosas. Son cosas que Dios nos pide que nos ocupemos y ellos nos están tolerando. Dios nos dice: trabaja en tu pecado, y ellos dicen: tranquilo, estás en la iglesia, no pasa nada. Y de alguna forma los corintios lo que le decían: ven, aquí no te juzgamos, aquí todos somos amor, nos amamos unos a otros, no pasa nada, tú continúa con tu pecado. Por eso Pablo, de una manera audaz, pero dura,
les escribe. Pero se quedó con la sensación como cuando escribes ese texto y te quedas, igual me equivoqué. Escribí bien. No fui un poco duro. Quizá puedan malinterpretarme. Mejor lo borro. Él no podía ya borrarlo, ¿verdad? Quizá no entiendan lo que realmente les he querido decir. Esa voz que puede retumbar en nuestra cabeza y que nos dice, te equivocaste. Pero sabes, nosotros no sabemos cuando ese mensaje, en este caso la carta de Pablo, ¿verdad?, llega al otro lado. Y cuando ellos y estas personas que recibieron la carta leen la carta y también empiezan a escuchar esa voz que suena duro y fuerte, que duro está haciendo contigo, pero sabes, tiene razón. Vemos como ahí también está saliendo la humanidad del apóstol Pablo. Pablo tiene miedo, tiene hasta cierto punto desconfianza, tiene incertidumbre, está preocupado, pero Dios está en control aún de lo que el apóstol Pablo escribió. Y por eso tenemos en el Nuevo Testamento tantas cartas escritas por él. Porque el apóstol Pablo era una persona llena del Espíritu de Dios. Por eso vemos que entristeció sí a los corintios, pero ellos experimentaron una tristeza para arrepentimiento. Y eso fue causa de gozo para Pablo. Así que cuando Dios nos provoca esta tristeza, no es para algo malo, es para algo bueno. Porque el objetivo de esta tristeza es que comprendamos que las cosas que hacemos son perjudiciales para todos. Son perjudiciales para Él porque lo deshonramos. Son perjudiciales para nosotros porque seguimos de alguna manera cayendo en pecado. Y son perjudiciales para los que están en nuestro entorno porque les afectamos. Y muchas veces, ¿verdad?, somos tercos y dice la Escritura que llegamos a entristecer al Espíritu de Dios. Así que ese dolor, esa tristeza que podemos experimentar cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos y en lugar de endurecernos, realmente llegamos al arrepentimiento, podemos darle esa vuelta de 180 grados y empezar a caminar totalmente en una dirección contraria y dejarlo atrás y seguir adelante. Así es nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. Y debemos de continuar en lo que Él tiene para ti y lo que tiene para mí. Por lo mismo, tú y yo tenemos que trabajar en nuestra humildad y reconocer nuestro error y vivir una vida de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no solamente es cuando hice mi oración de fe, sino me debo de arrepentir todos los días de mi vida de las cosas malas que hago y rogar a Dios que permanezca fiel y que nos perdone y limpiarnos de toda maldad. Ese es el tipo de tristeza que nos debe de poner de rodillas, pero que también nos debe de poner a caminar de manera correcta con el Señor, como Él quiere que tú y yo caminemos, sabiendo y entendiendo que lo que Él quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Y si ves, Pablo por eso nos está enseñando la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. Porque la tristeza y el dolor que nos da el mundo produce muerte, dice el apóstol. Como ejemplo, Judas. Dice la Escritura que Judas sintió arrepentimiento. A menos así nos lo traducen en español. Sin embargo, podemos ver que lo que Judas experimentó realmente fue un remordimiento por lo que había hecho. Porque vemos el resultado, no produjo en él una acción de arrepentimiento realmente. Judas no sufrió una tristeza según Dios, simplemente sufrió remordimiento y vergüenza porque lo sorprendieron vendiendo a su maestro. Piensa esa escena en el huerto de Getsemaní, ese encuentro de Judas con el Señor Jesucristo. Se acerca Judas, ¿en qué momento, hermanos? Y besa a Jesús. Y Jesús le dice: ¿así es como vas a hacer esto?
cómo traicionas a tu maestro? ¿Por qué pregunta esto el Señor? Porque le está dando una oportunidad más a Judas. Le está diciendo, piensa bien lo que estás haciendo. Es una manera de llevarlo a que recapacite y le pregunta de una manera oculta, ¿realmente esta es la dirección que quieres tomar? No te equivoques. Pero Judas ya había tomado una decisión. Y no solamente es el momento para arrepentirse tú, Judas. Judas estuvo durante todo el ministerio de la tierra del Señor Jesucristo. Vio lo que hizo, vio los milagros, vio las enseñanzas, escuchó las enseñanzas del gran maestro, pero nunca vivió un arrepentimiento genuino. Solo estaba ahí seguramente para ver qué podía obtener. Y si no funcionaba, bueno, pues entonces ver a qué se podría dedicar. Sabemos, porque Judas nunca tuvo el Espíritu de Dios, y por ello Lucas nos relata que el diablo entró en él, porque nunca siguió la verdad. Nunca terminó por creer, aunque vio lo que vio y vivió lo que vivió. Judas solamente sintió un remordimiento, y por ello quiso regresar el dinero, porque pensó que quizás sí él podía limpiar su conciencia. Pero sabes, nuestras acciones nunca van a tener ningún poder para limpiarnos. A pesar de que Jesús estaba preso, Judas todavía pudo haber ido con Jesús y pedirle perdón y apartarse de sus caminos. Sin embargo, cuando no pudo limpiar su conciencia, se suicidó. Esa es la tristeza del mundo. Él quiso limpiarse por sí mismo. Y por eso el mundo hoy hace penitencias, cosas que se imponen ellos mismos. Creen que así van a encontrar la paz que buscan. Cuando Judas vio perder sus monedas de plata, se dio cuenta que no había limpiado nada, no funcionó. No vio esperanza. Y lo único que le quedaba era acabar con su vida. Esa fue la respuesta que él encontró. Así que, mi hermano, hablamos de penitencias allá afuera. Hablamos de sacrificios, de ir de rodillas. Esas penitencias que el propio hombre se pone y que piensa que así va a pagar a Dios o que así va a lograr algo. La Biblia nos dice que eso es equivocado. Pero solo se vaya afuera, hermanos. ¿No se da aquí también con nosotros? ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia porque esa es la forma en que yo me pongo mi penitencia y digo, tengo que ir porque eso es lo que me conviene? Como una penitencia. Pensando que eso te va a ayudar, y claro que te va a ayudar, pero no con ese corazón. Muchas veces no nos ponemos inclusive a trabajar, porque esa es la forma en que yo me flagelo, ¿verdad? Dentro de la iglesia, pensando que esa penitencia me va a ayudar. Aún a veces pensamos que dándole más a Dios, lastimando nuestro bolsillo, esa ofensa, esa ofrenda realmente se llama penitencia. Y pienso que eso me va a ayudar. Mi hermano, mi hermana, no hagas nada que pensando que autolimpiándote o autocastigándote te va a ayudar. No vivas doctrinas equivocadas pensando que es tu responsabilidad limpiarte. Eso no funciona. No podemos limpiarnos a nosotros mismos, porque solamente es el poder transformador de Cristo que realmente nos limpia cuando venimos en oración y con un corazón realmente arrepentido, rogándole que Él haga la limpieza que todos necesitamos. Podemos ver que Pablo ahora está lleno de gozo. Los corintios habían experimentado la tristeza de Dios, la cual los llevó al arrepentimiento. Ellos vieron su error y los llevó a buscar al Cordero de Dios para que los limpiara, a diferencia de Judas.
Ellos sabían que no podían lograrlo por sus propios actos, por sus propias manos. Sabían que solo la sangre limpiadora del Cordero de Dios sin mancha podría lavar sus pecados. Salmo 51:17 dice: ¿quieres sacrificar? ¿Quieres sacrificar cosas a Dios? ¿Quieres ofrecerle sacrificios? Aquí están los que debes ofrecer. Los sacrificios de Dios son ¿cuáles? El espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. A ese no despreciarás tú, oh Dios. No se trata, no seamos tan radicales, de que entonces tenemos que caminar todo el día con nuestra cara de tristeza, con nuestra cara de humillación. Su palabra nos está diciendo que entonces si nosotros podemos experimentar esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento, entonces tú le puedes dar vuelta y tener el gozo que Pablo tenía. Ese gozo que viene porque hay paz con Dios. Y así podemos seguir con lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 11. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa de lo que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que, así como en todos os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Nuestro último encabezado: restauración del resultado del arrepentimiento. Ahora está feliz, está contento, lleno de gozo, y enumera todas estas cosas distintas sobre las cosas que había conseguido gracias a ese corazón arrepentido que han mostrado los corintios. En otras palabras, Pablo les está diciendo: qué maravilloso es que hayas venido con prisa y con anhelo, y ese deseo ferviente de limpiarte y ponerte bajo la autoridad de Dios. Los corintios han hecho lo que Dios les pida, y por ello son declarados inocentes de todos sus pecados, ya no más culpables. Hermanos, Dios nos quiere limpiar de todo pecado en nuestra vida, para que podamos tener esa relación cercana con Él y poder pasar tiempo con Él sin que nuestro pecado se interponga. Como aquellas personas que no conocen del Señor, Dios quiere que vengas a Él. Quiere que llegues a Él en el verdadero arrepentimiento y fe, para que puedas obtener salvación, para que puedas obtener su perdón. Pablo está muy contento de que no solo había funcionado la carta como él esperaba, sino que había funcionado para la vida de los corintios en su caminar como el Señor. Pablo envió a Tito con esta carta, y cuando regresó de llevar la carta, Pablo se encuentra con Tito lleno de gozo, porque también resulta que el trato de los corintios hacia Tito fue excelente. La carta funcionó, los corintios se arrepintieron y mostraron amor por Pablo. Tito también está lleno de gozo por la forma en que se portaron con él. Todo salió perfecto. Por ello Pablo escribe que se alegra en tener confianza en ellos en todo. Es decir, les está diciendo que están haciendo lo correcto. Deben de seguir avanzando en el Señor. Así que vemos que el gozo de Pablo crece y crece
y crece y crece. Bueno, en nuestras lecturas Pablo está por reventar. Pablo está destacando el positivo resultado del arrepentimiento. Una vida renovada, una vida restaurada. Ese es el resultado del arrepentimiento genuino. Experimentemos nosotros esta restauración y esta alegría mientras vamos caminando y vamos viendo el poder transformador de nuestro Señor que está obrando en nuestras vidas y también en nuestras relaciones. Ya para concluir, hermano y hermana, si tú sabes que hay cosas en tu vida que necesitan ser limpiadas, no pienses nunca hacerlo por tu cuenta. Tampoco pienses que entonces solamente limpio puedes llegar con Cristo, puedes venir a Cristo. No podemos pensar, bueno, primero necesito limpiarme de mis pecados para poder llegar a Cristo. No, mis hermanos, no lo podemos hacer solos. Eso nunca va a pasar. Pero tampoco nos llenemos de ego, ¿verdad? Pensando, yo no tengo de quién pecar. Nunca he pecado. Soy mejor que todos. No soy peor que nadie. Tengo una buena vida, no le hago mal a nadie. Ahí la llevo. Ahí voy. Tú y yo más bien debemos de tener la mente de David. Salmo 39, 23, 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabes? Necesitamos venir ante Dios con esa tristeza que es según Dios. Y arrepentirnos para vivir ese perdón y esa paz que solo Dios nos puede dar a través del sacrificio sustitutivo de su Hijo Jesucristo. Si estás aquí hoy, esta mañana, y te gustaría venir a Dios en arrepentimiento y fe, desde ahí, desde donde estás, desde tu lugar, pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile que tome el control de tu vida. Dile que ya no quieres vivir esa vida de pecados de carne o de espíritu, que estás arrepentido y que hoy quieres iniciar esa relación, ese camino a la restauración. Amigo, amiga, no dejes pasar. Si el Espíritu Santo fuera de ti te está tratando de llevar a la convicción del pecado, hoy es el día. La Escritura nos enseña: en tiempo de aceptable te he oído. He aquí ahora el día de salvación. En tu lugar puedes orar, y si lo haces, hazme saber. Sería para mí de gran cosa. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Porque tú nunca nos vas a pedir algo que no estemos capacitados por ti para poderlo lograr. Señor, tú nos has dado todo. Y hoy, Dios, te queremos rogar que nos dé siempre ese arrepentimiento que necesitamos para poder llegar a ti. Con esa convicción cuando nos equivocamos. Y cuando te fallamos y le fallamos a los nuestros. Señor, danos ese corazón arrepentido de nuestras faltas. Y ayúdanos siempre a confiar en ti. Porque solamente tú, Padre, eres quien nos puede limpiar. Nosotros no. El hombre no puede limpiar al hombre. Por más que hagamos, Señor, no hay obra que nos pueda limpiar. No hay obra que nos pueda llevar a ti. No hay obra que nos pueda dar tu perdón. Solamente esa fe que tú nos has dado y que podemos depositar en Cristo es quien nos puede dar ese camino de salvación. Y Señor, a los que ya hemos entendido eso, ayúdanos a no llenarnos de soberbia pensando que ya lo logramos. Porque Dios, tú bien lo sabes, nos falta tanto, Señor. Estamos tan lejos de poder alcanzar la altura de la plenitud de tu Hijo Cristo. Tenemos todavía tantas cosas que dejar, tantos que ser transformados por ti, que necesitamos, Dios,
que nos des convicción de pecado y que nos ayudes, Dios, perdonándonos y limpiándonos cada vez que vamos en ti, en arrepentimiento con un corazón contento. Ayúdanos, Dios, a poder seguir este camino de transformación, esta santidad progresiva. Tú ya nos has dado una posición, tu palabra nos dice que nos has hecho santos, es decir, nos has separado para ti. Nos has dado esa posición de hijos tuyos. Pero nosotros ahora tenemos que vivir de esa forma. Tenemos que practicar y vivir conforme a la posición que tú nos has dado, Señor. Que no se nos olvide. Estamos cerca de ti, podemos tener esa relación contigo por tu gracia, Dios, no por nuestros méritos. Porque lo único que nosotros hemos aportado es pecado. Pero tú lo has hecho todo. Y nos has dado hoy la oportunidad de ir a ti, de ir a tus pies, rogando consuelo, perdón. Poder seguirnos gozando en ese poder de transformar nuestra vida, Dios. Síguenos sanando, síguenos aliviando de todo ese mal que hay en nosotros llamado pecado. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.